somos lo que somos. Ocho, ¿qué sabes? Y mientras le dicta el enunciado, siempre tenemos una pregunta abierta para ganar 2 puntos. Entonces voy a preguntar a alguna persona que vino la clase pasada, algo de lo que avanzamos la clase pasada. A ver. Usted, ¿qué nos dice el enunciado de la ley de Lenz? Es la opción de ganarse 2 puntos. Es para romper el hielo, como los jugadores de fútbol, ¿no? Hacen un calentamiento antes de empezar el partido. El campo magnético que se opone. Se opone el campo magnético. Creo que todo el campo magnético se opone al. Excelente. Me lo da su cuaderno después para ganar 2 puntos. Le damos un aplauso, por favor. Bien, empecemos con el enunciado. Una bobina de 200 lempiras está enlazada por un flujo volumétrico. Ponemos datos. El flujo inicial es de 3 miliweber. Y el flujo final es de 9 miliweber. Esta medida es un intervalo de tiempo de 0,03 segundos. Calcular la fe promedio inducida de la bobina. Ah, qué puta. Excelente, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, señor. Se ganó 2 puntos. Gracias por participar. De nuestra página, entonces quiere decir de que el campo magnético está en sentido horario o antihorario. ¿Perdón? Inciso A, calcular la magnitud de la fe inducida. Inciso B, el sentido de la corriente, ley de Lenz. Ahí vamos a aplicar la ley de Lenz, por eso hice la pregunta para que nos recordemos. El sentido de la corriente, entre paréntesis, ley de Lenz. Inciso C, ¿qué ocurriría si aumentamos las espiras al doble? El doble de 120 es 240, ¿no? N igual a 240. El que quiera pasar a la pizarra, bienvenido. ¿Algún voluntario? Al inciso A, que es el más fácil. ¿Quién se anima por segunda vez al inciso A? Si no, va a tener que ser a elección. ¿Nadie? Vamos. Para el inciso B va a ser el compañero Cristiano Fernando.
Tome, para que vaya pensando. Son 2 puntos, vamos, vamos. Terminamos este ejercicio y vamos a charlar un ratito del horario, ¿qué tal? ¿24? Bien. Bien. La verdad es la primera clase que existe mucho que vamos a hablar con Ya. Si le ponemos más espina, vamos a ver qué fenómeno pasa. Si en vez de trabajar, ¿qué es lo que pasa con qué? Con nuestra fe, ¿qué es lo que pasa si en vez de trabajar con 120, viene un dañino y le pone más espiras a nuestro transformador o a nuestra bobina? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos entender entonces? Si tenemos Gracias, señor. Muy amable. ¿No fácil, no? 2 puntos. Gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Tenemos un bobinado, ¿no es cierto? Donde, al variar la cantidad de espiras, ¿no? Porque solamente estamos, fíjense que solamente estamos variando la cantidad de espira, pero ¿qué es lo que está permaneciendo constante? El flujo está permaneciendo constante, ¿no? El flujo está permaneciendo constante. Y si nosotros
razonamos un poquito más, ¿por qué el flujo puede permanecer constante? ¿De qué depende el flujo? ¿De qué dependía el flujo? El flujo magnético, ¿de qué dependía más o menos? Va relacionado con la corriente, correcto, con la corriente. Pero ¿cómo aparece ese flujo? Es como que si yo acá pongo un imán y haga que entre, que salga, que salga, tiene una velocidad constante. Y si damos un pasito más adelante, nos salimos de la teoría y decimos, en vez de que sea un imán, si es la frecuencia, ¿cuánto es la frecuencia aquí en nuestro sistema? 50 Hz, y la frecuencia es un valor constante. Entonces, en un transformador, si nosotros queremos tener una variación de la tensión, ¿con qué es lo que tengo que jugar yo? Con espiras. Porque con espiras, yo voy a tener un producto que es una tensión inducida, una tensión resultante distinta. Porque yo no puedo variar la frecuencia. La frecuencia tanto aquí como en Renabaque, como en Ibegasama, como en La Choya, como en Punata, es 50 Hz. Entonces, ¿con qué varío yo la tensión de salida de mi transformador? Y no solamente de un transformador, porque estas máquinas estáticas las puedo ocupar para mejorar la tensión en un sistema eléctrico. Abro paréntesis de la clase. ¿Qué pasaría si yo tengo una central de generación y tengo un transformador que me va a abastecer a toda una comunidad? Vamos a decir una comunidad Patacamaya, en La Paz. Muy bien, esta distancia de esta línea, que la vamos a decir que sea en media tensión, desconozco, no tengo en mente cuánto es la tensión de distribución primaria en la red de Patacamaya, pero vamos a suponer que sea de 34.5 kilovoltios. ¿Estamos? Pero me llega un proyecto, o le llega un proyecto a ustedes que son ingenieros eléctricos o electromecánicos, y le dice, ¿sabe qué, señor? Voy a tener una carga considerable, que es un hospital. Y este hospital va a tener 3 megas. ¿Qué era esto? Este valor 3 megas, ¿qué era? Es potencia. Y cuando escuchamos megavatios, ¿a qué nos referimos? A algo que yo tengo que satisfacer. Es una demanda, es la demanda eléctrica que yo como ingeniero eléctrico tengo que satisfacer para que el hospital tenga la potencia necesaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una carga muy pesada, fíjense la potencia, es una carga muy pesada y está a 20 kilómetros del pueblo. ¿Por qué está a 20 kilómetros del pueblo? Vamos a suponer que se necesitaban 1 hectárea para construir el hospital. Y aquí en el pueblo no había esa disponibilidad. Entonces tengo que construir una red de 34.5 kilovoltios en mi red primaria trifásica, 34.5 kilovoltios para llegar hasta el hospital, ¿no es cierto? Pero aquí me dicen, ¿sabe qué, ingeniero? Aquí la tensión secundaria, ¿cuánto es? 380-220, ¿cierto? La tensión secundaria. ¿Y la tensión primaria cuánto va a ser? 34.5. ¿De dónde viene esto? Viene, porque voy a poner aquí, ¿qué cosa? Un transformador, ¿no es cierto? Porque la tensión primaria, para llegar a abastecer a este hospital, va a ser 34.5, ¿no es cierto? Pero todos los equipos trabajan con tensión secundaria, ningún equipo trabaja con 34.5, por eso ocupamos los transformadores, ¿no es cierto? Y el transformador me lo reduce a 380-220, para que todos los equipos de este hospital funcionen. Pero ¿a qué es lo que me voy acá? Supongamos
que al ser una distancia tan larga, cuando yo tengo una distancia tan larga y tengo una carga considerable, ¿qué es lo que pasa en la realidad? A lo que ustedes se van a topar el día de mañana. ¿Qué fenómeno aparece? Caída de tensión. Caída de tensión, excelente. ¿Por qué pasa este fenómeno de caída de tensión? Lo vamos a dibujar acá. Esta es la tensión, un PU. ¿Qué quiere decir un PU? 1 por unidad. 1 por unidad quiere decir, ¿cuánto es? 34.5 K. Esta es mi tensión, el 100%. ¿No es cierto? Ah, muy bien. Pero ¿qué es lo que va a pasar a medida? Aquí tenemos muchas carritas en el pueblo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Porque aquí tenemos hartos transformadores de distribución, tenemos harta carga aquí en el pueblo. ¿Me hago entender? ¿No? Entonces, esta tensión va a ir cayendo, ¿no es cierto? Va a ir cayendo así y se va a mantener. Pero ¿qué va a pasar acá? ¿Ustedes creen que va a volver a bajar la tensión? ¿Sí o no? Supongamos que ya salí del pueblo. Y acá, aquí está mi hospital. Esta es la distancia, aquí está mi hospital. ¿Ustedes creen que la tensión va a ir cayendo? ¿O se va a mantener? A ver, ¿quién dice se mantiene? Levanten la mano. 1, 2. ¿Los demás? ¿Cae? Cae, correcto, vaya cayendo. ¿Por qué? Porque aquí este conductor tiene una impedancia, una parte resistiva más un JXL, una parte inductiva, porque los conductores, todas las líneas eléctricas están conformadas por una parte resistiva y una parte inductiva. Así funcionan los cables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto funciona así. Pero ¿por qué funciona un cable con una parte resistiva y una parte inductiva? Por la misma resistencia constructiva del material y inductiva, porque cuando pasa una corriente alterna a través de un conductor se forma un campo magnético. Entonces, las líneas eléctricas están conformadas. Si nosotros vemos matemáticamente una línea eléctrica, vamos a ver que está conformada por una parte resistiva y inductiva. Y entonces esto lleva una impedancia, ¿no es cierto? Una impedancia. Esta impedancia va a hacer ¿qué cosa? Que vaya bajando mi tensión. Entonces voy a llegar al hospital con una tensión, por decir, de 0,90 PU. 0,90 PU, ¿cuánto es? Si esto es el 100%, 0,90, ¿cuánto es? ¿Alguien que me ayude con una calculadora? $31.05. 31,05. Claro. Entonces, ¿ustedes creen que mi tensión secundaria va a ser 380-220 o va a ser menor? ¿Ustedes creen que con esta tensión de ingreso a mi transformador, este es el transformador del hospital, y como yo tengo mucha impedancia acá, en vez de llegar con 34.5 a este transformador, estoy llegando con 31,05 kilovoltios. ¿Por qué estoy llegando con esto? Porque tengo mucha impedancia, aquí tengo una gran carga, acá tengo la caída de tensión producto de la distancia y acá tengo una carga considerable. Y entonces, en vez de llegar con esto sería lo ideal, estoy llegando con esto. Mi tensión en el lado secundario del transformador, este es el voltaje 1, que es 31.05, y el voltaje 2 debería ser 380, 220, pero como tengo estoy ingresando con tensión más pequeña al transformador, la tensión de salida acá ¿va a ser igual a 380, 220 o va a ser menor o va a ser mayor? ¿Qué creen ustedes? Va a ser menor. ¿Por qué?
Porque la tensión que le está llegando a mi transformador es menor a la cual él ha sido fabricado. Es menor a la que él ha sido concebido. Fábrica me dice a mí, tu transformador va a trabajar cuando tu transformador vea 34.5. Este transformador es como una caja. Es una caja. Entra en una función y sale otra. Y el fabricante me dice, cuando tu transformador tenga 34.5 kV, yo te certifico que vas a tener 380, 220. Pero ¿qué pasa si yo le llego con menos a esta caja? Yo le llego menos. Yo le llego con 31.05. Mi tensión de salida va a ser menor. Va a ser menor. ¿Cuánto va a ser? Tal vez 360, 200. Y hay equipos que no funcionan con esto. Entonces, ¿cómo yo puedo compensar eso? ¿Cómo yo puedo compensar eso? Utilizando algo que es muy común en todos los sistemas eléctricos, por eso se lo comparto. Reguladores de tensión. Este equipo hace que aquí, que está llegando tensión baja, me la nivela la tensión a 34.5. Entonces, aquí, en este equipo va a garantizar de que a este transformador le lleguen los 24.5 kV. Entonces, ¿cómo va a quedar esta gráfica? Esta gráfica, acá, yo le pongo un regulador de tensión, me la lleva nuevamente a un PU y al hospital, en vez de llegar con 0.90, le voy a llevar con un PU. Esa función cumplen también los equipos que se llaman no transformadores. Su funcionamiento es como un transformador, pero en la vida real, en el mundo real eléctrico, lo vamos a llamar y se lo llama reguladores de tensión. ¿Y por qué lo pongo este ejemplo técnico real? Porque ¿qué es lo que está variando constructivamente en un regulador de tensión? La cantidad de espiras. Sí. Entonces, este es un dispositivo mecánico que ¿qué hace? En función de la tensión que entra, ellos tienen muchas conmutaciones de etapa acá. Entonces dice, la tensión es muy baja, pongo más espiras para que salga mejor la tensión. La tensión sigue siendo baja, entonces pongo más espiras para que la tensión sea un PU, sea siempre la que yo quiero. ¿Me hago entender? ¿Alguna duda? Esa función cumplen los reguladores de tensión. Bien. Muchas veces estos reguladores de tensión son ocupados cuando yo tengo, por ejemplo, este hospital, pero mayormente también se lo pone cuando yo tengo circuitos muy largos. Tengo circuitos tan largos que tengo que compensar la tensión. Para que mis consumidores acá tengan tensiones sanas, porque si no, me van a estar llamando cada rato que no prendan los motores, que no sirven los aires acondicionados. Entonces, nosotros como cooperativa, como CRE, tenemos reguladores de tensión en muchos lugares rurales para poder llegar con una tensión constante al consumidor. Constructivamente es distinto a un transformador, ¿ya? Pero filosóficamente cumple la función que con bobinas, inductores, núcleo, le mejora la tensión de salida. Bien, entonces esta es una herramienta muy ocupada para ustedes que van a ser ingenieros eléctricos de diseño, en la industria. Tenemos estos equipos y es importante que lo conozcamos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sigamos.
Hoy día traigo la proyectora porque vamos a ver la parte constructiva de los transformadores y ya desde la próxima semana empezamos con la parte matemática. Bien, aquí hacemos un compare. Chicos, si estamos grabando, paremos la grabación porque está. A ver, ¿por qué? A ver, el enunciado, no recuerdo el enunciado. A ver, lo volvamos a leer. Sí, igual no es sí, altera. tiene razón el amigo, a ver, de nuevo le hago el problema, por favor. Omití eso. A ver, por favor, de nuevo le hago el problema. Una bobina de N cantidad de 120 espiras está sometida a un flujo magnético de manera Es lo mismo. desde un flujo inicial de 6 miliweber hasta un flujo de 1 miliweber Y. Continúa. Y. decreciente. Exacto. Iba a ser negativo, pero este negativo no afecta, solamente que debe emplear la dirección de la corriente. Usted tiene toda la razón. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar eso. Yo lo que ponemos aquí. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, como es negativo y el campo está bajando, eso significa. Entonces, la ley del teléfono es negativo. Como el campo está bajando, se tiene que oponer en este caso, entonces lo que va a hacer es aumentar más el flujo. Como está bajando, se tiene que oponer, y lo que tiene que hacer es compensar esa y aumentar más en el mismo sentido. Y como está ahora el campo va a estar saliendo el nuevo campo, el campo inferior, está saliendo, entonces lo que lleva a la derecha, la corriente va a tener que tener ese sentido. Exacto. Y como se está alejando y está decreciendo, el flujo, el flujo inducido va a tener que girar en este lado. Le voy a explicar lo que dice. Exacto. Ajá. Vamos a leer de nuevo el ejercicio y la opción de L muy valedera. Yo no lo leí. Fíjense, dice, una bobina de 120 espiras está sometida a un flujo magnético de manera uniforme, desde 6 miliweber hasta 2 miliweber, flujo disminuyendo, flujo decreciendo. Entonces está de manera decreciendo. Está de 6 miliweber a 1 miliweber. Y el flujo está decreciendo. Sigan leyendo qué es lo que dice. En un tiempo, Entonces, como el flujo está decreciendo, la variación de flujo vendría a ser igual a 0,001 es 0,1 menos 0,09, ¿no? ¿O 6? 6. Ya. ¿Cuánto sale esto?
Menos 0,005. Este valor menos es lo que dice el enunciado, que es menos es de Decreciente. flujo decreciente. Sí. Bien, ahora, lo que él nos acaba de decir de la ley de Lenz es totalmente cierto. Dice que el final apunta hacia afuera, entonces en este sentido está así, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a tener una corriente inducida que está en este sentido, ¿no es cierto? Pero el flujo está decreciente, está alejándose. Entonces, para compensar eso, ese flujo decreciente, nosotros tenemos un flujo de aquí de esta fe que va a tratar de atraerlo más al flujo. ¿Para qué? Para que este flujo se mantenga lo más constante. ¿Producto de qué? De la ley de Lenz. Pero esto habíamos dicho, menos 24, que cuando nosotros estamos haciendo la parte matemática, lo podemos tener en valor absoluto para fines matemáticos. Pero si nosotros vemos con una lupa, y que esa lupa es una lupa especial en la cual podemos ver los fenómenos físicos. ¿Hay aquí mecánicos? Bien, voy a tratar de darle un ejemplo mecánico analógicamente. Esto se trata, y los libros lo tratan como la ley de la conservación de la energía. Si nosotros tenemos acá una corriente alterna, V1, tenemos una corriente alterna, ¿estamos? Aquí nosotros va a pasar, conectamos acá y va a empezar a aparecer una corriente inducida, como dijo el compañero. Y esta corriente inducida, ¿qué es lo que va a ocasionar? El flujo, ¿no es cierto? Y ese flujo magnético variable me va a producir algo que se llama una fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Una FEM. Esta FEM es la que se va a oponer a qué? A este de acá. Se opone al flujo que lo crea. ¿Pero por qué se opone al flujo que lo crea? Se opone al flujo que lo crea porque si aquí esta corriente me va a crear un flujo magnético, vamos a llamarlo un flujo 1, esta FEM crea un contraflujo electromagnético que hace un equilibrio entre los flujos. Porque si no, este flujo también sería un flujo 1 más un flujo 1'. Entonces, permanentemente, si lo vemos como un transformador, nunca tuviéramos un flujo variable, un flujo fijo. Tuviéramos un flujo siempre en aumento y eso no existe. No existe una máquina perfecta. No existe. Entonces, la ley de Lenz me dice que voy a tener una fuerza electromagnética, electromotriz, que se opone al flujo que la crea. Pero cuando este flujo está disminuyendo, como en este caso, esta corriente va a tratar de compensar, va a tratar de que el flujo se mantenga en condiciones normales. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a entrarnos en algo que se llama el transformador ideal, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Lo vamos a digerir más cuando ya aparezca una bobina secundaria acá y ya aparezca también una corriente 2' en este lado de acá. Ahí lo vamos a ver.
Escribamos un poquito ahí para que lo tengamos claro. Debajito el ejercicio que hicieron los compañeros. Vamos a tratar de digerirlo un poquito más. Lo voy a poner con mis palabras. Como el flujo magnético está decreciendo, la corriente inducida debe tratar de mantenerlo generando su propio flujo hacia afuera de la página podemos ponerle por la regla de la mano derecha, el flujo sería antihorario. Y empezamos con muchas gracias por leerla detenidamente la pregunta. Copiémoslo de esa forma mientras tanto. Si es la pizarra o el computador, dice que no.
Bien. Lo vamos a tener eso. Aquí. Esta es la fuerza inducida. ¿Ya? Que vamos a tener. Voy a ver hacer. La tensión inducida que voy a tener va a ser proporcional a 4.4. Ahorita lo vamos a ver de dónde viene esto. Por la cantidad de filas aquí. Por el flujo que me va a crear la corriente que tenga acá, el flujo lo vamos a poner con el mismo color, las espiras con el mismo color y la frecuencia producto de la tensión que tenga acá, que siempre en nuestro caso va a ser 50. Bien, entonces, flujo, espiras y frecuencia me va a dar, si yo vengo acá con un capolo, con un temple, voy a tener el valor de E. Entonces, con estas variables, espiras, flujo y frecuencia, voy a tener E. ¿Cómo lo obtenemos? Lo vamos a ver ahorita. Y vamos a empezar con algo, punto 1, ley de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? E en función del tiempo va a ser igual a N por el diferencial de flujo sobre dT. Bien. Acá, N va a ser una constante. ¿Por qué una constante? Porque siempre vamos a tener un determinado número de... eso no lo vamos a poder cambiar. Porque del taller de transformadores o de la fábrica de transformadores siempre ya va a venir con una cantidad envuelta de pilas. Bien. ¿Qué función es este de acá? Es una función senoidal, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros decir eso de allá y aquí para frecuencia. Fíjense, al ser una función senoidal, aquí estamos hablando ya implícitamente de ¿qué? De la frecuencia. ¿No es cierto?
Y esta frecuencia, si nosotros nos acordamos del circuito 1, del circuito 2, sabemos que frecuencia es 1 sobre periodo. Perfecto. Pero esta onda senoidal está permanentemente cambiante, ¿no es cierto? Está permanentemente cambiante en función del tiempo, ¿no? Y este W va a ser igual a 2pi frecuencia. ¿Estamos? Bien. Entonces, aquí podemos decir, esto de acá, lo podemos tener acá, y decimos, no vamos a hacer de tiempo, pero vamos a empezar. Grupo máximo, todo lo de allá lo traemos acá. Bien. Aquí nos dice que es una derivada. La derivada del seno es el. Excelente. Esta es una constante que sale. Bien. Hasta ahí estamos. Tenemos, a ver, derivamos, esto sale afuera, la derivada de esta constante sale afuera y me queda seno de WT, la derivada de esta que es constante sale, seno de WT viene a ser prácticamente coseno WT. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿tenemos esto? Tenemos esto. ¿Tenemos flujo? Tenemos flujo. Nos falta frecuencia y nos falta saber de dónde sacamos esto. Bien. La función coseno se lo pongo de colorcito. No. La función senoidal cambió y se pasó a ser una función cosenoidal, ¿no? Ahora, coseno de 0 en la calculadora. Uno. Coseno de 0, 1. De 90, Cero. ¿no debe ser 0? No, perdón, aquí está el 1. Sí, está bien. Coseno de 90, 0. Y ya está en valor 0, ¿no? Coseno de 180, Menos uno.
Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que esta función coseno para una determinada frecuencia, que aún no sé cuál es. ¿Y por qué no sé cuál es? Porque esta fórmula, se tiene que cumplir Esta fórmula se tiene que cumplir aquí en la China. ¿Qué quiere decir que aquí en la China? Se tiene que cumplir para toda la frecuencia del planeta. ¿Cuáles son las frecuencias que tenemos conocidas en todo el planeta? Son 50, 60. 50 y 60. Sí. Los brasileños utilizan 60. Entonces, pero 50 y 60, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la V, solamente la velocidad de la onda, ¿no es cierto? Pero ese coseno va a ser siempre de menos 1 a 1. 90, 180, 360, 0. Entonces, este valor de acá va a ser de menos 1 hasta más 1. Entonces, este de acá es este de acá. ¿A qué hace referencia este coseno de acá? Hace referencia aritméticamente, el desarrollo matemáticamente, a que es una función cosenoidal que siempre va a variar entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1. Ah, qué interesante. Y a los amigos que son electrónicos yo les pregunto, este valor se llama valor de pico, ¿no es cierto? Prueba así. Sí, sí, La amplitud, supongamos que no sea flujo, supongamos que sea tensión, por un minutito, sea tensión. Y cuando nosotros medimos acá, como mi tester, medimos el voltaje del pico o medimos el voltaje RMS. RMS, ¿no es cierto? Que viene a ser esta parte de acá. ¿Estamos o no estamos? Bien. Esta parte de acá, y bueno, sucesivamente esta parte de acá. Ah, qué interesante. Entonces ya me voy a ir dando cuenta de dónde viene este valor 4.44. Continuemos con la deducción de la fórmula. Entonces, como esto es de la parte aritmética y siempre va a ser una unidad ¿de qué? Del valor que va a tener esta de acá. Entonces la puedo tomar como una constante de 1 o menos 1. Siempre va a ser 1 o menos 1, 1 o menos 1. Ah, pero qué interesante que este valor sea 1 y menos 1. Qué interesante que esto tenga algo que ver también con la ley de Lenz. Porque la ley de Lenz, ¿qué es lo que nos dice? Que el flujo magnético va a ser variable. Claro que va a ser variable. ¿Y cuánto variable va a ser? ¿Cuánto va a ser su velocidad en el flujo de nuestro núcleo de transformador? ¿Cuánto va a variar? ¿Qué tan rápido va a variar? El valor de mi frecuencia de 50 Hz. Entonces, el flujo magnético que va a atravesar el núcleo del transformador va a tener un valor positivo y un valor negativo. Y ese valor positivo y ese valor negativo va a hacer que tenga un flujo magnético grande, chico.
grande, chico, grande, chico. Un flujo magnético variable. Va a tener un flujo magnético variable. ¿Y qué es lo que me dice la ley de Lenz? Que también la ley de Lenz va a ocasionar que esta tensión inducida acá también sea variable. Y va a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Porque se tiene que oponer al flujo que la creó. Y como mi flujo que la crea es variable, esta también la ley de Lenz tiene que ser variable. Porque cuando el flujo se aleje, él se va a colgar del flujo para mantener su valor. Cuando el flujo aumente, él va a tratar de aplacarlo o disminuirlo para que no haya una sumatoria de flujos. Entonces, aquí puedo decir que mi valor cosenoidal, mi valor matemático siempre va a tener de 1 y más 1, que es 1 y más 1. Entonces lo puedo tomar como sobreentendido y la fórmula lo puedo tener acá. Pero sigamos deduciendo porque aquí tengo N, tengo flujo, perdón, pero ¿qué es esto? Y no tengo frecuencia. Ah, pero esto es lo que llevamos con el dinosaurio. ¿Se acuerdan que esto es velocidad? Exacto. ¿Y la velocidad angular qué es? W es igual a 2pi por frecuencia. ¿Qué pasa si lo pongo acá? Ya sí, ¿No? Bien. Pero aquí seguimos trabajando, seguimos aquí podría acabar la fórmula tranquilamente. Pero no es lo que pasa en la vida real. Porque estamos hablando de valores pico. Estamos hablando de valores pico. Aquí está solamente el valor pico. No está en valor este 4.4 RMS. ¿No? ¿Y de dónde viene eso? RMS es igual a valor pico sobre raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa raíz de 2 yo vengo y lo pongo acá? Y digo, esto aquí vamos a ponerlo. Esto de acá, que es igual a decir E máxima en función de tiempo a F por flujo máximo por 2pi frecuencia. Es lo mismo. Bien. Entonces, esto de acá podemos decir, reemplazando MS va a ser igual a 2pi sobre 2 por frecuencia por N por flujo máximo. Entonces, MS, ¿cuánto es 2pi sobre 2? 2. ¿Cuánto? 4.44. 4.44 por F por N por el flujo máximo.
¿Estamos? A ver, se puede sacar. Bien. Hablar de los tipos de carga. ¿Qué tipo de carga es? Es inductiva, ¿no? Entonces, la diferencia vectorial entre la corriente y la tensión, ¿cómo es? Nos podemos acordar con la regla termostática de Luis, ¿no? La bautizamos Luis con los chicos del semestre pasado. Entonces, aquí, ¿por qué se llama Luis? L por bobina, B por tensión y por corriente. Entonces aquí decimos que aquí está el voltaje, aquí está la corriente, y cuánto de desfasaje hay. 90 grados. Y si esto está girando en este sentido, y yo me pongo acá y miro qué es lo que ahí, más o menos ahí, más o menos ahí, más o menos ahí. ¿Qué fue lo que primero pasó si esto está girando en este sentido? ¿La corriente o la tensión? Tensión. Entonces, por eso lo bautizamos como Luis. En circuitos inductivos, la tensión adelanta a la corriente. Sí, sí. ¿Y por qué lo pongo acá? Y lo puse con color rojo. Bueno, y aquí podría ponerlo en verde, pero ya. Que cuando nosotros apliquemos la tensión primaria a mi transformador, la tensión a los bushing a mi transformador de entrada, va a ser una función senoidal. Nos estamos adelantando un poquito a la subsiguiente clase. Entonces, mi voltaje va a partir del centro y va a ser una función senoidal. El voltaje B1. ¿Cuál voltaje B1? El voltaje de CRE que va a hacer que se energice mi transformador. ¿Ya? Este es el voltaje de CRE. El voltaje que va a entrar aquí. Esta es la caja del transformador, el voltaje de aquí de CRE. Que va a entrar aquí a mi bobina primaria. El voltaje de CRE es el que entra a la bobina primaria. Y va a ser una función senoidal. ¿No es cierto? Bien. Esta es mi bobina primaria y aquí está mi núcleo y aquí está mi otra bobina, mi bobina secundaria. ¿Qué más adelante vamos a ver de eso? Ahorita olvidémonos. Aquí va a empezar a circular una corriente, ¿no es cierto? Producto de la N, de las espiras que tenemos. Va a empezar a circular una corriente. Y esta corriente, ¿cuánto va a estar desfasada de la tensión?
90 90 grados. ¿Pero por qué 90 grados? Porque es una bobina. Es una bobina. Entonces, si va a estar desfasado, lo vamos a tener esta va a ser mi tensión de Craig y esta va a ser mi corriente que tengo acá. Y va a ser una función, si está desfasado 90 grados, va a ser una función coseno. Va a ser una función coseno. Porque esto gira permanentemente, pero yo para mis ejercicios matemáticos le saco una foto. Le saco una foto y veo que está desfasado 90 grados. ¿Y qué puedo apreciar yo acá, mirando la foto esta? Que cuando mi voltaje sea máximo, mi corriente va a valer 0. Cuando mi corriente sea máximo, mi tensión va a valer 0. Entonces va a estar desfasada 90 grados. Es un desfase que tengo. Si fuera capacitivo sería al revés. La corriente, si fuera capacitivo, ya no sería Luis, sería Ciudad. Y mi voltaje siempre va a ser referencia, pero lo voy a tener la carga aquí va a estar la corriente. Y esto sería al revés. ¿No es cierto? Y cuando es resistivo, los dos están en fase cuando es resistivo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan por circuitos 1? Por circuitos 2, pero están en fase, la tensión y la corriente están en fase, ¿no? Y entonces, ¿se acuerda que se llamaba? Ahorita se me va a acordar. Todo esto aquí está multiplicando, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que este se va con este, frecuencia se va con este y este se va con este. ¿Estamos? Entonces aquí quedaría L1 es igual a, que es igual a E1 sobre E2 es igual a L1 sobre lo que vimos la clase pasada. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿A qué conclusión llegamos con esto? Que la relación de tensión primaria con secundaria va a ser igual al número de espiras que tengamos en el bobinado primario y el bobinado secundario. Entonces, esta es la ley básica del transformador, porque con una tensión que ingresa, la tensión 1, que puede ser la tensión de Craig, y la relación y la cantidad de bobinas que tenga mi bobinado primario, que aquí puede ser, hágame un ejemplo. Con un ejercicio lo vamos a ver. No sé si lo tengo acá.
Me lo voy a inventar. Si tengo un transformador con una tensión primaria de 115 kilovoltios, una frecuencia de 50 hercios, encuentre su flujo máximo. ¿Qué les estoy dando acá? Chicos, un ratito, sé que ya están cansados. ¿Qué les estoy dando acá en este ejercicio? Volvamos a leerlo, pero ahora un poquito más despacio. Ayúdenme a leerlo. Si tengo un transformador, Ya, aquí ¿dónde puedo borrar? ¿Acá? Sí, sí. Fíjense que este ejercicio es un ejercicio con valores reales. Me dice, bobinado primario, núcleo, bobinado secundario. ¿Estamos? Sí. ¿Qué datos nos está dando? Colabóreme. Si tengo un transformador con una tensión primaria de 115 kilovoltios, Ya. Dice, tensión primaria. ¿Esa tensión de dónde viene? Exacto, del devanador. Va a entrar al devanador primario. Pero ¿quién me la da? ¿El sistema eléctrico o el generador? Porque es la tensión que está entrando al bobinado primario y alguien me la tiene que dar. En este caso, si yo tengo una industria, ¿quién me la da? Me la da CRE. Perfecto. Entonces aquí tenemos voltaje 1, o si quieren, E1. ¿Cuánto es? 115, ¿no? Entonces, por este nivel de tensión ya sabemos que es un sistema de alta tensión, ¿no? Es un transformador de alta tensión. Continuemos. una frecuencia de 50 Hz. Perfecto. Esta es la tensión, y la tensión, ¿cuán rápido está girando? 50 veces por segundo. 50 veces. Entonces tiene un transformador posiblemente de Bolivia, tal vez de Argentina. Nos dice que esta tensión que tiene un valor RMS de 115 kilovoltios y con una frecuencia que gira de 50 Hz. ¿Qué más? Que encuentre su flujo máximo. ¿No dice el número de espiras? Pongámosle N1, pongámosle, por fines académicos, pongámosle 15.000. Entonces, será mucho, pongamos. Entonces, la cantidad de espiras que tiene la bobina primaria, que tiene uno, ¿cuánto es? 15.000. Esta tensión que está entrando a mi transformador es 115 kilovoltios. 115, entonces, y la frecuencia 50 Hz. Entonces estamos viendo todo, estamos sacando una fotografía al lado, primario o secundario. Primario, ¿no? Primario. Aquí no sabemos cuándo es, pero nos va a dar el flujo. Y este flujo que encontremos acá, ¿va a ser el mismo que va a estar acá? No. ¿Seguro? ¿Qué nos dice la fórmula? Sí, va a ser igual. Sí, el mismo. Va a ser igual, porque van a compartir el mismo núcleo. ¿No es cierto? Sí. El mismo flujo que me produzca el bobinado primario, ese flujo. Supongamos que usted es el bobinado primario, lo voy a tratar de hacer más didáctico. Usted es el bobinado primario, le va a llegar la tensión de CRE y usted va a crear un flujo, ¿no es cierto? Ese flujo, el camino para que me llegue a mí, ¿quién va a ser? El núcleo, correcto, el núcleo. Y yo, que soy el bobinado secundario, ¿cuánto de núcleo voy a ver? Lo que él generó, ¿no es cierto? Entonces,
tanto él como yo voy a ver el mismo núcleo. Si las personas que están viendo alternas 2, cuando estamos hablando de motores, vemos el generadores, vemos la bobina inductora y el inducido, ¿no es cierto? Prácticamente es lo mismo motor, pero en el transformador, porque él, ¿a quién le va a inducir un flujo? A mí, ¿no es cierto? Porque yo tengo que crear un efecto. Entonces, este flujo que va a haber aquí en el primario va a ser el mismo que ve el señor secundario. ¿Cuánto es el flujo entonces? Lo calculamos. Prácticamente es, olvídense de esta parte de acá, utilicen, despejen, de aquí despejemos flujo. Tenemos estas 15.000, tenemos 50, esto, y tenemos esto, entonces sería despejar flujo. A ver, 0.034, ¿estamos de acuerdo? Ya. Ahora, si yo les digo a ustedes que la tensión acá, el E2, sigamos con el mismo 34.5. ¿Cuánto será la cantidad de espiras que tiene este transformador? ¿Qué fórmula utilizaríamos? Exacto. Sáquenlo. ¿Ya pusieron en el grupo que la clase del jueves se pasa el miércoles? Ahora entiendo. Porque no lo escuché vibrar en el celular. Pues. Todavía no han. ¿Quién se anima por 2 puntos pasar a empezar a hacerlo del último inciso? ¿De señorita? ¿No? ¿Alguien? Pasa. ¿Está bien despejado? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Supongo que sí.
¿Qué podemos entender por lo que acabamos de deducir? ¿Es un transformador reductor o elevador? Reductor. Entonces, si es un transformador reductor, ¿tiene menos o más espiras que el lado primario? Menos. Espiras, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguna duda? ¿De dónde sale cuenta la presión secundaria? Yo se la dicté. Dato. De grupo. Entonces, la tensión que vamos a tener, la tensión, la FEM que vamos a tener, va a ser proporcional. La FEM que vamos a tener, la tensión de salida o la tensión secundaria o la tensión que va a ser generada por este flujo, ¿no? Va a ser proporcional, quiero que se nos quede en la cabeza siempre, va a ser proporcional a número de espiras, al flujo y la frecuencia, ¿no? Ahora, para debate de clase, me acuerdo que ha sido una pregunta que se la puse a los compañeros en un examen el semestre pasado. ¿Qué pasaría si esta frecuencia en Bolivia, ¿cuánto es? 50. Y si la frecuencia en Brasil, ¿cuánto es? 60. En Bolivia y en Brasil es 60 Hz. ¿Ustedes creen que un transformador de Brasil puede venir a funcionar a Bolivia? ¿Sí o no? No, porque creo que maneja otras tensiones. Supongamos que las tensiones son Por la frecuencia cambiaría. ¿Perdón? Por la frecuencia cambiaría. No sería lógico. Eso es lo que vamos a aprender en este curso. Más adelante hay algo subjetivo que vamos a ver. Aquí está el núcleo, ¿no? Núcleo. Este núcleo, todos los transformadores están diseñados para trabajar con una frecuencia. Los núcleos se fabrican en laboratorio para trabajar con una frecuencia. El fabricante le va a decir: usted, ingeniero, transformador, ¿para qué frecuencia quiere? Y ahí usted especifica: no, este transformador va a ser para Bolivia. Entonces se lo enseña al núcleo para que trabaje con esta frecuencia, ya sea 50 o 60. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los materiales ferromagnéticos, que son con los que se construye el núcleo, tienen la capacidad de dar un mejor rendimiento a la frecuencia que han sido construidos. ¿Por qué? Porque la frecuencia, eso lo vamos a tratar de escribir. Anotemos y con eso vamos cerrando. ¿Qué pasaría si aumenta el voltaje y la frecuencia? Abajito del ejercicio. Al variar el flujo,
por una variación de la tensión y la frecuencia, el núcleo puede ingresar en la llamada saturación magnética. Lo dejo ahí abiertamente porque es algo que vamos a entrar aquí unas 2 o 3 clases, tal vez 3. ¿Perdón? En la llamada Saturación magnética. Saturación. ¿Cuál es la saturación? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué entienden ustedes por la palabra saturación? A ver, ingeniero. Ya, algo que excede lo normal, ¿no? ¿Qué más? Hay otra definición. Algo que está sobrelimitado. Entonces, si es algo que está, si este flujo está sobrelimitado, sobrecargado, como este flujo ya no está a la onda, en este caso así, ¿no? Si dice que está saturado, va a estar así. Va a estar con una deformación, ¿no? Porque está saturado el núcleo. Entonces el flujo va a estar deforme, el flujo no va a estar como una ondita sinusoidal, va a estar, como a los electrónicos les va a gustar esto, va a estar con múltiplos de frecuencia totalmente variados. La tensión entonces va a tener que ser variada. La tensión va a variar. Y no va a estar en buen funcionamiento, porque el núcleo va a estar con sobrecalentamiento, presenta muchos problemas. Por eso mucho ojo cuando ustedes compren un transformador. No porque vean que la placa 60 Hz les puede servir a Bolivia. Entonces, tal vez sí, tal vez sí, pero para un uso industrial no lo comprarían, digamos. Tal vez si quieren una casa, seguro que sí, porque no tiene carga especial, ¿no? Y les va a tener un rendimiento normal. Pero para una casa o para salvar las papas, seguro que sí. Pero para algo industrial, para un hospital, para un cine, cuando ustedes estén haciendo proyectos, que tienen un transformador con una frecuencia distinta, 60 Hz. No lo compren. No lo compren. Bien, hombre, quedamos así. Nos veríamos los días martes y miércoles. Un ratito, ábrame por favor su cuaderno digital, el cuaderno